Esta noche estamos estudiando el capítulo 3 y mirando capítulo 3, verso del 19 al 29 del libro de Gálatas. Lo que vamos a hacer en esta sesión, en este estudio número 7, hoy es octubre 7, 2020, y es para mí una vez más un privilegio poder unirme con ustedes y llegar a sus casas y que ustedes puedan estudiar conmigo este libro. El día de hoy vamos a estar mirando estos versículos y vamos a el pasaje nos da 3 segmentos, nos da 3 lo que se llamaría porciones, y una de ellas, la idea que encontré central es la frase la simiente, y esto va a ser mesiánico, esto va a ser profético, que ha encontrado cumplimiento y Pablo va a encontrar y va a abordarlo de esa manera. La segunda que vamos a mirar, la segunda parte de la porción, vamos a mirar lo que se llama la promesa al creyente. Y esta es simplemente una promesa en conexión con esta simiente. Y la tercera parte es, vamos a hablar de estar libres de ayo. Esta palabra ayo la vamos a estudiar y vamos a aprender qué es lo que Pablo estaba hablando en este pasaje del libro de Gálatas. Queremos nosotros esta noche entender que en este capítulo 3 de Gálatas se inculca al creyente a pensar en la grandeza de la atención de Dios por la humanidad. Dios está interesado en el ser humano, Dios está interesado en ayudar y abordar a la humanidad de una manera muy específica. Y lo que queremos ver es cómo Dios le da atención de una manera particular. Vamos a considerar y a pensar en la grandeza de la atención de Dios por la humanidad, a pesar de las limitaciones que presentaba la ley. Cuando estamos mirando Gálatas, estamos haciendo referencia a la ley. Ella proveía acceso nacional a Israel por medio de las instrucciones, las ceremonias y las prácticas específicas que ellos celebraban. Y no sería sino hasta el advenimiento de Cristo que las naciones, más allá de Israel, más allá del pueblo hebreo, más allá del pueblo de Israel, las naciones alcanzarían la redención necesaria para poder encontrarse en una buena relación con Dios. Cuando podemos nosotros, y por ello había dicho Pablo en el versículo 20 del capítulo 2, este pasaje ya lo estudiamos anteriormente, y en ese pasaje, en el capítulo 2, el verso 20, a Pablo nos recordaba y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está hablando de una decisión voluntaria, de una autonegación, de una autoabstinencia. Dice, y ya no vivo yo, no que estaba muerto, está vivo, pero su voluntad ya no es de él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo quiero que recuerdes este pasaje de Gálatas, capítulo 2, verso 20, porque nos está hablando de esta abnegación que el cristiano debiera tener, podemos tener y necesitamos tener. Entonces, la certidumbre que vamos a nosotros encontrar y encontramos aquí depositada en Dios, lleva al creyente a poner no solo su confianza en Dios, sino a cambiar su manera de vivir y dedicarla en una totalidad para agradar a Dios, en la totalidad, no parcialmente, no compartimentalizando su vida, donde en la iglesia sirve a Dios, en la casa no, o en la iglesia sirve a Dios, en la casa también, pero en el trabajo no. Eso es compartimentalizar, donde selectivamente escogemos dónde vamos a representar a Dios. Eso no es lo que estaba diciendo Pablo aquí. Él está hablando de una decisión de cambiar la manera de vivir y dedicarla totalmente a agradar a Dios. La simiente que ha hecho todo esto posible es Cristo, y Pablo va a hablar de esto bien directamente.
como lo afirma en Gálatas 3:16, que es parte de lo que estudiamos la semana pasada, donde decía, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y alguno miraría este texto y como lo explicamos la semana pasada, pensaría que estaba hablando de los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los descendientes de Israel o de Jacob, los hijos de Jacob. Pero no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. Y Pablo es específico en Gálatas, aquí en el verso 16, diciéndonos la cual es Cristo. So, la simiente de la que Gálatas está hablando es Cristo. Y hoy vamos a mirar algo que quizás no hemos considerado en el libro de Génesis capítulo 12 para poder hacer esa conexión. Pero este capítulo 3, el apóstol Pablo explicó que la palabra simiente es referencia directa a Cristo y no a los hijos de Abraham, aunque a través de los hijos de Abraham va a venir Cristo. Así es como viene la promesa y ahí es donde miramos lo que en el campo teológico le llaman un pasaje mesiánico. Quiere decir que estaba haciendo referencia hacia el Cristo, el Mesías, el enviado. Eso es lo que el Cristo quiere decir. Esto significa que Cristo tiene la línea genealógica hasta Abraham. Entonces, veamos el primer punto, que es donde se habla de la simiente. Y continúa el pensamiento que se empezó en el verso 16 la semana pasada. El verso 19 al 20 dice de la siguiente manera. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta. ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa? ¿Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En otras palabras, Dios que es uno ha escogido alcanzar a la humanidad en su totalidad. Él envía a Jesucristo a mediar por nosotros, a intervenir por nosotros, y no lo va a hacer solamente por uno, sino para todos. Y eso es lo que vamos a mirar. La pregunta clave aquí es, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo mismo se contesta y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, jugó un papel temporario. Es como cuando a alguien le dice, mira, tú vas a estarte graduando, ya terminaste tus clases y aquí está tu registración o el formulario que llenas para el día de graduación. No te has graduado, pero ya está lleno el formulario. Y de esa manera la ley sirvió de una manera temporal hasta que viniera a manifestarse Cristo y él pudiera cumplir la ley. Vamos a mirar qué pasa en estos versículos 19 y 20. Cuando se habla de la simiente, el texto inicia con la pregunta ¿para qué sirve la ley? Como todas las cosas, tiene que haber un uso básico y específico, eso va junto, y un uso alterno y general. Quiere decir que tiene que llenar quizás estas dos cosas básicas. Uno, en cuanto al uso básico y específico, la ley fue establecida para que el pueblo de Israel les proveía una estructura de regulación religiosa y ceremonial. En otras palabras, la ley vino a dar al pueblo de Israel estructura para cómo ellos iban a funcionar, cómo ellos iban a celebrar fiestas, qué iban a hacer durante las fiestas, qué tipo de sacrificios iban a hacer, cómo debían de presentarse delante de Dios, las ceremonias de lavacros, las ceremonias de sacrificios, las ceremonias de ofrendas, cómo iban a funcionar los sacerdotes. Todo eso era parte del proceso que Dios traía. Y la segunda parte es en cuanto a lo alterno y general. Esta sirvió como precursor para la redención de la humanidad por medio del Cordero de Dios. En otras palabras, viene a ser un preámbulo. La ley viene a recordar que hay un pueblo escogido a través del cual Dios va a enviar a un Mesías, a un Cristo, y ese es Jesucristo, el Cordero de Dios. Cuando hablamos y Pablo habla de esta simiente en estos dos versículos, ¿cómo podemos entender mejor la frase hecha a Abraham en Génesis 12:3? Y el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero luego está esta frase donde le dice, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Esta frase de bendición en él, todas las familias de la tierra, no es dada porque Abraham era especial solamente o porque Abraham iba a ser el primer patriarca, pero se le menciona a él porque aquí en esta frase está la promesa mesiánica. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque a través de Abraham eventualmente iba a venir el Mesías, el Cristo. Y por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el perdón de pecados iba a ser ofrecido a toda la humanidad y la redención de ellos era posible a través de esta promesa. La bendición de las familias no es porque alguien solamente bendiga a Israel o bendiga a Abraham o esté agradecido por Abraham o somos descendientes de allá, sino que a través del linaje de estas familias de Abraham va a venir el Mesías. ¿Cómo podemos reconciliar la frase de Génesis 12:3 y la de Gálatas 3:19? La frase de Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que, y aquí hace la conexión, la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo. La bendición de las familias va a explotar a través de Cristo. El cumplimiento de esta promesa viene a través de la simiente y la simiente es Jesucristo. No está hablando de la descendencia de Abraham, no está hablando exclusivamente del pueblo de Israel, aunque a través de ellos viene el Mesías, que va a ser parte de la línea de Judá, de los hijos de Israel. La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, dice la Escritura. La simiente entonces es la promesa del rescate de una humanidad destituida de la presencia de Dios, que no era posible que retornara a Dios por medio de la ley. La ley no le retornaba una relación permanente y recta con Dios. La manera prometida era a través de la simiente de Abraham. Este es Cristo Jesús. De eso hablan esos dos versículos. La segunda cosa que queremos mirar esta noche es la promesa al creyente. Y hay dos versículos en Gálatas, verso 21 y verso 22. Dicen así, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En otras palabras, la libertad del pecado total viene a través de la salvación en Jesucristo, que es la simiente. La ley, cada año se tenían que llevar adelante rituales para poder cumplir lo que esto podía hacer. La ley se presenta como la celebración ritual y rutinaria de ceremonias y regulaciones, y alcanzaban su máxima expresión anualmente a través de la expresión o la expiación o el sacrificio o el trabajo de la obra que se hacía a través de matar a aquel cordero para la remisión de la nación. La desventaja de este es que debía ser repetido cada año. Cada año tenía que morir un cordero para poder pagar las culpas de la nación. En contraste con ello viene Cristo y cumple en sí mismo lo que la ley prometía. Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para ofrecerse, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, Cristo, una vez, para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo destruye el poder del pecado y trae la salvación. Versos 27 y 28, ahí mismo en Hebreos 9.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, esta promesa que se le da al creyente es que la ley ejemplificaba lo que había de venir. Un día de redención que sería de una vez y para siempre. Ya no más sacrificios de corderos cada año. Una vez el sacrificio de Cristo. Cada ser humano puede ser partícipe de esto por la fe. El acto de creer en Cristo y recibirlo como Salvador personal y vivir para Él, como lo expresa Pablo en Gálatas 2:20, donde Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El tercer punto que quiero dejar con ustedes esta noche es que de los versos 23 al 29, Pablo habla de que somos libres de ayo. Y esta es una palabra que no muchos han oído, han escuchado, la han estudiado y la vamos a explicar. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, para venida, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué estaba hablando Pablo de esto de ser libres de ayo? Una característica particular de Dios es que cumple sus promesas. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. A diferencia de nosotros como seres humanos que tenemos la tendencia a fallar, a no cumplir. Debemos entender que aunque la ley no era la meta final, sino un paso hacia la gracia que vendría con la obra redentora de Cristo, mientras la ley era vigente, esta ofrecía la oportunidad de poner en práctica la fe o confianza en Dios y separarse de la prevalente idolatría alrededor de ellos que las naciones practicaban. So, había esa tensión, esa tentación, esa atracción hacia lo que era popular que hacían las naciones alrededor de Israel. La palabra ayo es paidagogos, paidagogos. Esta palabra significa un guardián o líder. En otras palabras, la ley vino a ser como un guardián que mantuvo al pueblo en orden para que no se fueran con las otras naciones a la idolatría, pero les mantuvo como un líder juntos hasta el momento en que vino Jesucristo, fue necesario. La ley sirvió como un ayo, como un guardián, para que el pueblo no se alejara de Dios y para que supieran dónde estaban los límites dentro de los cuales debían permanecer. Libres de ayo significa varias cosas. Uno, ya no tienen que, uh, ya no tienen que estar indicando o marcando lo que debe o no debe hacerse. Y por ello pone ahora la responsabilidad directamente en la persona, en el individuo. Segundo, le hace responsable de identificar y ser responsable de saber cuáles son los límites hasta dónde puede y no puede llegar. Tercero, estar libre de ayo o de la ley significa que le pone cara a cara con la decisión de recibir y vivir para Cristo. Ese era el encaminado, esa era la trayectoria en la que se le está llevando como nación a encontrarse en esa situación con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que reflexionemos esta noche? Yo quiero que tú y yo podamos entender que la ley tuvo y jugó su papel importante entre la nación de Israel. Ahora, Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, nos dice 1 Timoteo 2:5. Pero Cristo es la simiente de la que nos hablaba la Escritura. Confíale a Él tu vida. Eso es importante, que dependamos en Dios, dependamos en Cristo.
Y para ello les recomiendo que hagamos tres cosas, que podamos considerar esto para nuestra vida diaria. Uno, que inicies tu día agradeciendo a Cristo por darte la salvación. No podemos tomar por sentado que somos salvos y simplemente olvidarnos de Dios, sino ser agradecidos de que Dios nos ha perdonado. Si evaluamos nuestra vida, nosotros no mereceríamos el perdón de Dios, pero a Dios gracias que nos ha perdonado. Segundo, la ley fue el ayo del pasado. Permite que hoy seas dirigido por el Espíritu de Dios. La ley mantuvo al pueblo encaminado hacia Dios. Hoy el Espíritu Santo de Dios te ayuda. Permítele, escúchale, permite que el Espíritu Santo te dirija cada día. Y finalmente, identifica una meta cada día que te ayude a cultivar tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque la ley jugó su papel. Esa nos encaminó hacia la simiente que es Cristo, el cual nos ha dado promesas y Él las cumple, y ahora nosotros somos partícipes de las promesas de Dios a las cuales Él nos ha llamado, y Él nos da el privilegio de poderlo servir. Estamos agradecidos por lo que Dios hace, porque lo que Él hace, Dios lo hace perfecto, y no hay nada que Él haga que Dios no haga bien. Este es el estudio para nosotros esta noche en Facebook. Dios los bendiga. Nosotros seguiremos estudiando aquí en nuestros grupos.